Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que hoy vamos a estar hablando de un tema el cual es muy potente porque fue el que me ayudó a conectar con el ser que llevaba dentro realmente. Y estamos hablando de lo que es el autoimagen. ¿Qué es el autoimagen en la sociedad? La medida en la que te estimas, la medida en cómo tú te ves. Y tal y como tú te ves es como te verán los demás. Que ha tenido una metamorfosis totalmente increíble. Así que vamos a ver cómo, cómo nos llega a través del directo. Mira, también tenemos por aquí a Nico que se nos ha sumado. Vale, seguimos. Y mientras se conecta Eduardo, la verdad es que quería transmitir que al final la vida llueve, ¿no? O sea, llueven los años, porque el Alan de hace 7, 8 años, el autoimagen que tenía es de una persona la cual no daba el amor quizás suficiente, ¿no? Que no se tenía en autoestima, que no se valoraba, ¿no? O que creía que lo que la sociedad decía era lo correcto. Y llegó un momento en el cual empecé como a no conectar, a disociarme de la sociedad, ¿no? En un sentido de que yo decía, ¿cómo puede ser que esté haciendo lo que dice la sociedad que hay que hacer y sin embargo no sea feliz? Ay, mira, voy a volver a mandarle la solicitud porque dice que no puede unirse, aceptar, transmitir en directo, a ver qué tal. Ujú. A ver si nos deja. Como dice la canción, no, si nos deja. Ahora sí, ahora estamos aquí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Me oyes bien? Alan, ¿me Sí, ahora oyes? te oigo, te oigo. Me ha- Vale, sí. te oigo pero no te veo. Bueno, ¿No me ves? no, no te veo. Anda, yo sí que te veo, la verdad. Bueno, no pasa nada. Qué curioso. Ya me pasó en el último directo con Eva, que no me veía ya a mí. Sí, o sea que no me Sí. ves nada. No, está la pantalla negra. ¡Hala! ¡Qué potencia! Y yo sí que pero yo te veo perfecto, ¿eh? Gracias, hombre, gracias. Sí, 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 sí. O sea, que me dices que ya te había pasado también con otra persona antes. Sí, con Eva en el último directo que hicimos, que ella no me veía a mí. Ok, No sé. ok. Yo creo que Supongo que son fallos de internet, pero bueno, como al final nosotros fluimos y digamos que nos dejamos llevar por la vida, ¿no? Al final es porque directamente en este directo lo que vamos es hablar al público, a la gente que nos ve, ¿no? Y en mi totalmente de caso, acuerdo. claro, en mi caso yo, por ejemplo, sí que te veo. Yo te veo a ti, me veo a mí, la verdad, y me sorprende, pero bueno, no pasa nada, fluimos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, muy agradecido de estar aquí contigo en este directo que tenía ganas de hacer y agradecido. Y, y al final, digamos que nos vamos a meter a la cocina y vamos a agarrar unos cuantos ingredientes y vamos a cocinar. ¿Cuál es el plato fuerte que le vamos a traer hoy en día a las personas? El plato principal de hoy es la autoimagen. Ok, la autoimagen. ¿De qué manera descomponemos la autoimagen para que las personas la puedan comprender o entender? Bueno, pues la autoimagen se compone de tres pasos o tres ingredientes, siguiendo con tu metáfora, ¿no? Y para mí el primer paso es ser consciente de lo que pienso de mí mismo. Ok, Eh, y te lanzo este primer concepto a ver qué piensas tú de ello. ok. Este Y primer, ser consciente, este primer paso. ese es, ok. Ser consciente de lo que pienso de mí mismo. Creo que esa es una clave fundamental, pues realmente nos vemos hacia adentro, pero nos proyectamos hacia afuera. Y muchas veces es como que buscamos, digamos que yo voy a bajarlo en escala, ¿no? Cuando somos pequeñitos, cuando somos niños, igual a lo mejor tenemos un nivel de actividad o somos muy impulsivos o hablamos mucho
ahí viene el ser consciente. En ese momento no somos conscientes de cómo nos ve la sociedad, pero sí empezamos a leer en base a cómo nos habla la sociedad. Por ejemplo, si éramos muy nerviosos, en mi caso yo era muy nervioso, siempre estaba moviéndome, corriendo, para aquí y para allá, pues mis abuelos, mi madre me decía que era muy hiperactivo, que no paraba. Entonces, claro, tú eso lo vas aceptando y es como que es lo que empieza a proyectarse en tu vida. Eso cuando eres un niño, ¿no? O cuando te dicen eres torpe o un montón de cosas, ¿no? Igual luego viene la programación del colegio, en la cual en el cole también se te dice lo mismo, ¿no? Que te estés tranquilo, que te comportes bien, que tomes unos apuntes, que tal. Y eso también te crea otro concepto de, ay, soy como me ven, ¿vale? Y a su misma vez también la sociedad, ¿no? Entonces yo, si lo tuviera que leer, lo leería por la programación de la familia, la programación del entorno, el colegio, un poco, digamos que el círculo, la sociedad, y a su misma vez también las amistades con las que nos rodeamos. Cuando, cuando somos conscientes de ese cambio, para mí, ¿no? Cuando somos conscientes de ese cambio, cuando empezamos a vernos realmente hacia adentro, cuando dejamos de soñar y empezamos a cuestionar todo aquello que vivimos fuera y empezamos a preguntarnos, ¿yo por qué no me siento pleno y realizado con lo que estoy viviendo ahora? Y ahí es donde yo diría que empieza la autoconciencia. Así como me la lanza, es lo que me llega ahora. ¿A ti qué te llega con esa palabra de ser consciente? Bueno, pues relacionado con lo que estamos hablando de la autoimagen, el ser consciente de lo que pienso de mí mismo es el concepto que yo tengo, ¿no? De mí mismo, ¿no? De mi persona, ¿no? De mis valores, mm, de mis valores, de mis dones, de mis talentos, ¿no? De lo que yo comparto con los demás, ¿no? Eso es, y de mis cualidades, ¿no? De mis defectos, ¿no? Pues al final todo ese diálogo interno, ¿no? Que uno tiene de uno mismo, ¿no? Yo creo que eso es el ser consciente de mis pensamientos, ¿no? Y de lo que yo pienso sobre mí, sobre mi persona. Así es muy potente, ¿no? Porque justo ahora me estoy leyendo un libro el cual habla de esa parte, ¿no? Del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Y en ese libro te explica que tenemos que tener mucho cuidado con ese diálogo interno, porque el diálogo interno que tenemos dentro es como Dios y el diablo, como por hacer un símil, ¿no? O sea, ese diálogo tiene respuesta y explicación para todo. Puedes ir por la calle y a tu misma vez estás hablando y has visto a un perro caminando por la acera y ese diálogo ya te está diciendo un diálogo de, ay, mira, está el perro caminando por la acera y va suelto sin correa, un ejemplo. Ya el diálogo está en la parte negativa, ¿no? Pero a su misma vez piensa, ay, mira, pero qué correcto es el perro porque va al lado del amo. Entonces también tenemos que saber un poco cómo identificar, ¿no? Ese diálogo ahí, y eso lo explicaba muy bien en el libro. De hecho, mira, el título del libro es La liberación del alma. Y es que realmente no somos esa voz que nos decimos, somos la conciencia que escucha. Y cuando empezamos a mirar más hacia adentro, es como que esa voz se apaga. De hecho, ahí viene la meditación, ¿no? Que es que le bajamos el volumen a esa voz y empezamos a ser conscientes realmente de lo que hay dentro. Eso es, para mí es muy potente, es magia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo no soy mis pensamientos, ¿no? Como también decían el poder de la hora, ¿no? Eh, pues sí, es también la fábula esa, ¿no? Los dos lobos, ¿no? ¿Y cuál va a crecer, no? Pues al que tú alimentes, ¿no? Esos pensamientos negativos o esos pensamientos positivos que nos decimos, ¿no? Así así es. Y lo curioso es que cuanto más vamos, digamos que si nos ponemos a ver en que la conciencia es como una escalera, imagínate que estás subiendo el primer peldaño. Cuando subes ese primer peldaño, te vas dando cuenta y empiezas a cuestionar un poco aquello que estás viviendo en si es real o no. Cuando sigues cuestionando más, vas subiendo más escalera y es como que vas adquiriendo
adquiriendo un nivel de conciencia a nivel de, digamos que de comprensión, de entender más cómo funciona en tu vida. O sea, digamos que es como que te vas quedando más liberado, vas quitando más capas de la cebolla, o es como si toda esa mochila que traes, de como hemos dicho al principio, de la familia, del entorno, de las amistades, de la sociedad, es como si vamos sacando cosas de esa mochila y la vamos llenando de las experiencias que vamos viviendo, siendo más conscientes a través de esa escalera que vamos subiendo. Y ahí es cuando empiezas como a fluir más con la vida, ¿no? Sí. Por seguir, como decíamos, ¿no? En los pasos, ¿no? Esos pasos, ¿no? De esa receta, digamos, de autoimagen, ¿no? Para mí el segundo sería cómo me veo, ¿no? Hemos hablado un poco pues eso, de lo que pienso sobre mí, ¿no? De ese diálogo interno, ¿no? Y ese, y el segundo es cómo me veo a mí mismo. Aparte de lo que pienso de mí, es cómo me veo, ¿no? Cómo veo esa imagen de mí, ¿no? Es eso que transmito a los demás, ¿no? Eh, Porque como tú dices, como tú decías, con el paso del tiempo esos pensamientos van cambiando, ¿no? Vas siendo más consciente de lo que piensas y vas evolucionando, ¿no? Y luego es cómo te ves, ¿no? ¿Cómo te ves tú con el paso del tiempo ahora mismo, ¿no? Ese yo creo que sería al ser consciente de todo eso, en esa evolución, ¿no? Que al final es muy potente, ¿no? El cómo nos vemos, ¿vale? Y sobre todo, cuando, digamos un ejemplo, ¿no? Yo voy a contar de mi vida. Vale, mira, vamos a hacerlo un poquito más interactivo porque veo que Jenny nos estaba preguntando Sí, si podríamos decirle de qué se trata. Creo que ha quedado un poquito más claro que la autoimagen al final es cómo nos movemos en el mundo, lo que pensamos, creemos que somos y qué sentimos a la hora de proyectarnos a la sociedad, ¿no? Y ahí hablando, por ejemplo, cómo me veo, ¿no? Digamos que yo hace 7, 8 años estaba en una relación, en esa relación era una relación que al final se había vuelto tóxica. ¿Y por qué se había vuelto tóxica? Porque de cierta forma había una dependencia emocional que nos obligábamos a seguir ahí, en la misma relación, ya sea porque a nuestros padres les encantaba la relación, porque teníamos todo el círculo de amistad, porque teníamos un nene, o sea, un nene muy pequeño, que queríamos que creciera con unos padres también muy unidos. O sea, teníamos todas esas cosas y a su misma vez, cómo me veía yo en ese tiempo. En ese tiempo yo me veía como una persona que tenía 3 trabajos, que trabajaba mucho porque lo que pensaba y había recibido de la sociedad era que cuanto más trabajas, más dinero iba a generar. Sin embargo, me había convertido en una persona súper infeliz, trabajando tanto, estando en una relación la cual se había vuelto tóxica para los dos. Teníamos un nene que si seguíamos en la relación, al final iba a criarse en un entorno muy negativo, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí fue cuando empieza un poco mi evolución de cómo empiezo yo a verme realmente. Yo diría que antes me veía como me veían los de fuera. Yo buscaba el espejo en la mirada de los demás. Y ahí fue donde empecé a escuchar mi voz interior. Ahí digamos que vino la metamorfosis. Me empecé a leer libros. Cuando el Alan de hace 7, 8 años decía que no era capaz de leer sus libros, a día de hoy no sé cuántos libros habré leído. Digamos que dejé de trabajar en 3 trabajos, empecé ya a solidificarme y a trabajar en un trabajo, empecé a descubrir cuál era mi don o mi talento y qué conectaba conmigo, y ahí fue como empezaba a verme, ¿no? Me empezaba a ver como esa luz que yo había venido a hacer a este mundo, porque algo, y eso ya lo llevo más al nivel espiritual, yo soy muy espiritual, la verdad, y algo, o sea, algo que nos pasa a los seres humanos es que nosotros venimos a este mundo a jugar al juego. Y el juego que siento que hemos venido a jugar es que se nos olvide todo. Y cuando se habla de que se nos olvida todo es lo grande y poderoso que nosotros somos. Nosotros no somos un cuerpo que va a morir, porque esto es caduco, esto no dura en el tiempo. Nosotros somos un ser espiritual que se ha encarnado en un cuerpo humano y que ha venido a experimentarse. ¿Y cuál es ese experimento? El experimento es, te olvidas de quién eres
para volver a reconectar con ese poder, con esa esencia. Y wow, cuando empiezas a recordar, a recuperar cuál es tu esencia, esa luz potente que todos llevamos dentro, que todo ser humano, si se lo cree, puede llegar a ser la versión mejor de sí mismo, es cuando empiezas a verte como lo que realmente eres. Una luz, o sea, una habitación oscura, solamente con que entre un rayito de luz, se ilumina entera. Y eso es lo que nos pasa a los seres humanos cuando empezamos a ser conscientes, cuando empezamos a subir esa escalera. Para mí ese es el cómo me veo a día de hoy. O sea, y tal y como tú te ves, ves a los demás. Porque si tú ves luz, ves a los demás como luz. Y los demás se van reconociendo en ti. Y allí donde tú vas, wow, si se nota que estás allí. ¿Sabes? Y no es desde el ego, sino desde el ser. El ser habla más que lo que el ego quiere callar. Y cuando despiertas, es que ahí viene la conciencia divina. Como proyectártelo, te lo he proyectado de una forma en la cual creo que lo entiendan, pero es que al final nosotros somos luz. Y es el concepto básico de cómo me veo. Cuando te veas como la luz que realmente eres y llevas dentro, entonces empezarás a brillar allí donde quieras que vaya. Y los demás se iluminarán y se contagiarán de esa energía y de esa luz que llevamos dentro. Eso sí que es bonito. Buah, pues maravillosas palabras, Alan. Sí, comparto lo que dices, porque, como decíamos, ¿no? Primero ser consciente de cómo pensamos, ¿no? De lo que de lo que nos decimos y luego cómo nos vemos, ¿no? Yo hace un tiempo, también como tú comentas, yo me veía de otra manera, ¿no? Porque es como que te fijas más en lo que no quieres, ¿no? Entonces, eso es lo que atraes, ¿no? Y con el paso de los años, pues he ido enfocándome más en lo que quería, en lo que me hacía sentir bien y en lo que iba más, lo que va más alineado con lo que yo soy realmente, ¿no? Y lo que quiero compartir con los demás, ¿no? Entonces, pues paso a paso con el paso de los años y la experiencia que he tenido, al ir enfocándome más en lo que quiero, ¿no? Pues ahora me veo como esa persona, ¿no? En la que me quiero convertir, ¿no? En la que me estoy convirtiendo, ¿no? Porque siempre estamos evolucionando, ¿no? Y aprendiendo y mejorando, ¿no? Bueno, yo por lo menos esa es mi intención y eso es lo que hago cada día, ¿no? Entonces es mejorar siempre ese Eduardo, esa versión de mí mismo cada día y así es como me veo cada mañana cuando me miro al espejo, orgulloso de la persona que me he convertido y motivado e ilusionado por seguir aprendiendo y seguir creciendo y seguir compartiendo con el mundo, pues eso, mis dones, mis talentos y ayudar a los demás. Y en mi caso, pues eso, con el tema de la imagen, pues a compartir esa conciencia, ¿no? Y ese autoconcepto, ¿no? De cada uno, ¿no? Esa autoimagen, ¿no? Para también potenciarla, ¿no? Si algún hombre o alguna, pues no siente que no está alineado, ¿no? Con esa mejor versión que cada uno tiene, ¿no? Pues eh, yo eso lo veo, digamos, lo veo en los demás porque lo veo en mí, ¿no? Entonces, por eso me siento orgulloso, ¿no? De compartir eso, ¿no? Así es. Mira, hace muy poco hablaba con un amigo y él me decía, es que no ves que ahora mismo hay países que están en guerra, tal, cómo me hablas tú del amor cuando está sucediendo eso en el mundo, ¿no? Y yo le di una contestación que luego busqué en internet y resulta que también viene de la Madre Teresa de Calcuta. Y es que en mi mundo no hay guerra. En mi mundo no existen esas cosas negativas. Cuando empezamos a usar el mundo que vemos, cuando empezamos a ver el reflejo de lo que somos, te das cuenta de que todo lo que el mundo te proyecta es algo que tú llevas dentro. O sea, al final, digamos que estamos en un mundo dual, eso ante todo. O sea, si hemos decidido jugar la partida,
la partida que vamos a jugar en este mundo es el mundo de la dualidad. La dualidad se refiere a que para que, digamos que vemos el amor, también reconocemos el odio. Vemos la luz porque vemos la oscuridad. Sabemos lo que es, o sea, siempre está la polaridad ante las cosas y este es el mundo dual. Y cuando, digamos que yo, por ejemplo, no veo la televisión y si la veo es para ver una serie que me eduque o alguna película que me eleve la conciencia a nivel de comprender o que me haga aprender algo, ¿no? Tampoco estoy en contra de las personas que se entretienen con el ocio, porque está muy bien también, tampoco está, no hay que demonizar nada, todo está perfecto tal y como es. Ahora, ¿qué pasa? Que yo como no veo la tele, no veo las guerras, no veo todas estas cosas, porque yo sé que al final eso es un foco de negatividad. Si tú quieres ver lo malo que está pasando en el mundo, supuestamente, ponte las noticias. Y en las noticias lo que te van a dar es un 99% de noticias malas, de cosas negativas. Entonces, al final, somos, y esto lo explico así, es somos lo que comemos. ¿Cómo somos lo que comemos? Si tú te alimentas con patatas fritas, con huevo frito todos los días, con hamburguesas de X restaurante, por no mencionar nombres, al final estás metiendo algo malo en tu cuerpo. Tu cuerpo al final terminará mostrándotelo o igual en una enfermedad o igual en una bajada de energía. Pues imagínate si tú en tu día a día te pones las noticias o te pones entretenimiento. Está muy bien la noticia, ¿vale? Ok, para aquel que le guste estar informado de lo negativo, pero tenemos que hacer una pausa. Realmente tu subconsciente domina en tu mundo un 98%, porque es que antes se decía un 95%, pero es que se ha llegado a la conclusión que es un 98%, 3, para hacerlo más exacto. Si tú a tu subconsciente le estás dando de alimento cosas negativas como las noticias, si tu diálogo interior o el diálogo que tienes con las demás personas es de negatividad, de la crítica, de lo peor que está el mundo, si hablas de es que la vida de los famosos, la vida de este, del otro, al final realmente en qué punto empiezas tú a hacerte responsable de tu vida. Cuando empiezas a ser el protagonista de lo que estás viviendo, ojo, no somos el protagonista de nuestra vida y eso me acabo de dar cuenta hace muy poquito. Pero sí somos el protagonista de cómo vivimos las cosas, ¿vale? No es lo que nos ocurre, es cómo nosotros vemos aquello que nos ocurre. No somos los protagonistas porque hay un plan mayor. Y esto me he dado cuenta a través de la espiritualidad de que nosotros no sabemos nada de la vida. Nosotros no, digamos que un árbol crece y crece hasta donde tiene que crecer. Yo no sé lo que me va a pasar de aquí a X tiempo, pero ¿sabes quién sí lo sabe? La fuente que nos creó. O sea, Aquí, ¿sí? aquí Alan, te están haciendo una pregunta, José Antonio. Ok, sí. Te pregunta, entonces, Alan, ¿cuándo un ser humano utiliza la risa como tal? ¿Es un freno o un valor de crecimiento evolutivo? Me encanta esa noticia. Fíjate que, mira, el lenguaje, hay un libro que me leí hace mucho tiempo que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh. Y era una persona que llegó a estar en la calle, ¿no? Se estuvo durante casi un año de vagabundo y todo, y él al final canalizó como a Dios y escribió varios libros, entre ellos escribió 4 libros. Y él le hace una pregunta a Dios a través de su conciencia, de su propia mente, y Dios le dijo, la risa es uno de los niveles más elevados que existe en el cielo, entendiendo que el cielo es un estado, que no es un lugar allí donde vamos, es un estado mental, ¿vale? ¿Qué pasa? Que realmente la risa está súper bien. O sea, para conectar con todo, cuanto más a risa te lo tomes, está muy bien. Yo lo que me refiero del entretenimiento es cuando tu vida, digamos que primero toma las riendas de tu vida a la hora de proyectarte y elevar tu conciencia en lo que ves. Y para matizarlo más, yo me refiero al sentido de, wow, ok, estás viendo la tele, estás viendo entretenimiento, película, yo también me veo de vez en cuando mi película, no voy a ser hipócrita, ¿no? O sea, todo, ¿no? Pero la clave es primero me ocupo de mi vida, yo me hago responsable de aquello que depende de mí y una vez que mi vida entonces empieza a mejorarse de la forma que en la que yo quiero, entonces ya empiezo a meter un poquitito más de ocio y un poquito más y un poquito más, porque ya voy encaminado hacia lo que quiero ver en mi vida. O sea, de ahí volvemos otra vez a cómo me ven los demás, o sea, cómo me veo, ¿no? ¿Cómo me veo yo? Me veo, digamos que una persona fortalecida. Y
como me veo fortalecido, digo, me permito, me veo una película de comedia, me veo el club de la comedia, me veo todas esas cosas graciosas. Recordemos siempre, la risa es el lenguaje del universo. Y si cuando, de hecho, el cuerpo, fíjate que el cuerpo sigue a la mente y sigue a todo. Si tú te pones un boli en la boca, mira, lo voy a hacer incluso, lo voy a mostrar, si nos ponemos, y os invito a todas las personas que estéis en casa a que cojáis un boli y os lo pongáis en la muela, aquí atrás, ahí atrás, simulando una sonrisa, ¿vale? Y a su misma vez, eso es un ejercicio de PNL. De hecho, lo voy a hacer para que lo vean. Es coger el boli, te lo pones en la boca y como si lo mordieras con las últimas muelas de atrás. Y a su misma vez, coges las manos y empiezas a frotarlas. No te veo, pero te estoy imaginando. El ejercicio ese del boli lo conozco. Vale, pues fíjate que seguramente si le preguntáramos a todas las personas que están en el directo y que han visto esta acción ahora y que la han hecho durante un minuto o incluso este poquito de tiempo que yo lo he hecho ahora, su nivel de energía se ha levantado mucho más. ¿Por qué? Porque tu cuerpo le ha mandado una señal a tu mente de que todo está bien, de que si estás sonriendo, de que estás poniendo los dientes en una postura en la cual es una sonrisa, se eleva tu energía y a su misma vez frotarte las manos aún más te eleva la energía. De hecho, yo ahora mismo me siento más empoderado y seguramente las personas que han hecho o que han intentado hacer este ejercicio conmigo en el directo, seguramente se sentirán igual y si no, que nos lo dejen en los comentarios. Pero vamos, que a mí me resulta potente, la verdad. ¿Cómo me veo yo? Cuando tú empiezas a conectar con lo que llevas dentro, cuando empieces a ver cómo te hablas, cómo te comportas, cómo te sientes, entonces empezarás a cambiar esa creencia que tienes dentro de ti y te darás cuenta de que como tú eres, es como te habían dicho los demás, pero como ahora decides ser, es como realmente eres, que es esa luz que se proyecta a todo el mundo. Total. Qué potente, qué potente. Sí, es así. Luego también como ese tercer paso, ¿no? Ese tercer ingrediente, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? De, pues eso, el primero, ser consciente de cómo nos hablamos a nosotros mismos, el cómo nos vemos y luego también cómo transmitimos esa imagen a los demás, ¿no? Esa persona que, que pensamos que somos, de cómo nos vemos y cómo eso lo transmitimos a los demás, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? Cuando esos pensamientos, esa forma de mover tu cuerpo, porque eres consciente de lo que piensas y lo transmites, pues, o sea, te ves así, ¿no? Eso lo transmites a los demás, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Ese poder, ¿no? Esa fuerza interna, ¿no? Que tenemos dentro, ¿no? Cuando tú te hablas bien, te ves bien y pues al final es una consecuencia, ¿no? De cómo, pues eso, de lo que piensas de ti y de cómo te ves, al final es lo que transmites a los demás. Sí, mira, yo, por ejemplo, yo voy a mi trabajo, ¿no? Yo tengo un trabajo y siempre que entro, pues saludo al seguridad, tal, con una sonrisa, es algo típico en mí, siempre voy así, ¿no? Y me dice, aquí viene la persona más feliz del mundo. Y cuando me lo dicen, yo digo, no puede ser, ¿cómo que la persona más feliz del mundo? Me dice, sí, dice, por aquí han pasado más de 60, 70 personas para venir a trabajar y tú eres la persona que va con una sonrisa en la cara y no solo eso, sino que saludas siempre. Y ahí es donde tú algo que haces de manera natural, porque no estaba pensando nunca que me iba a decir algo así, pero algo que haces de manera natural es cuando tú dices, wow, lo que transmito al mundo, ¿no? Y aún así, si lo extiendo más, es que, por ejemplo, a mí en seguridad me dice eso, que yo soy la persona más feliz del mundo. Luego me pasó en el ascensor también unas semanas después con unas compañeras. Me dice, es que este chico siempre está feliz, siempre se está riendo. Y es muy difícil verlo serio. Y es verdad, llegué a la conclusión, me hizo pensar y llegué a la conclusión de que yo el 80% de mi estado de ánimo es de felicidad, de estar alegre, feliz. Tengo un 20% el cual seré neutral, también soy un humano y me estoy experimentando, ¿no? Y me hace mucha gracia porque yo voy a recoger a mi hijo al cole y cuando voy a recogerlo al cole me dice la maestra, aquí está el niño más feliz. Y se lo estaban diciendo
a mi hijo. O sea, ahí tú te das cuenta de lo que estás proyectando a la sociedad, de lo que estás transmitiendo, porque ya no es solamente con el verbalizarlo, es en las acciones que vas emprendiendo en tu día a día. Si al final, sí, yo creo que todo depende de conocerse a uno, de nuestra autoimagen, ¿no? De la autoestima, la medida en la que te estimas. Entendiendo que la autoestima no tiene un valor, no se le puede poner un valor a la autoestima. La autoestima es algo que llevamos dentro. Simplemente, cuanto más empezamos a mirar hacia adentro, empezamos a despertar más. Cuando empezamos a mirar hacia afuera es cuando seguimos soñando. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también en ese aspecto es lo que yo voy, pues eso. Evidentemente todos tenemos días, ¿no? Pero por norma general, o sea, estás vibrando en una frecuencia de amor, ¿no? De pensar en lo que quieres, ¿no? En hacer tu día a día, ¿no? Y pues eso, ir disfrutando del día, ¿no? De lo que haces, porque si no, te puede gustar más o menos, ¿no? Puede ser una tarea que te guste más, requiera más esfuerzo, menos, te resulte más agradable o menos, pero si no la haces de buen humor, o con buena cara, o con buen... pues al final no te vas a sentir bien, o sea, el día es un regalo, es para disfrutarlo, ¿no? Por eso se llama presente, ¿no? Y no tenemos otra cosa, entonces, jolín, pues yo lo voy a disfrutar y es con una sonrisa, como lo hago y como quiero hacerlo también, ¿no? Y aquí emoción, conexión, nos hablaba de amor propio, ¿no? Sí, amor propio nos falta por todos lados en general. Bueno, yo ahí quiero matizar un poco o comentar lo que tú decías, ¿no? De que miramos un poco fuera a veces, ¿no? O bueno, en este caso, ¿no? Como comentar. Bueno, al final uno tiene que mirarse a uno mismo, ¿no? Y al final eso es lo que va a proyectar a los demás, ¿no? Y como a ti te pasa, yo creo, y a mí también me pasa, pues al final eso se expande, ¿no? Lo compartes y lo transmites, ¿no? Y cuando, o sea, es que es como, no sé si es como neuronal o sea, cuando tú vas por la calle y le sonríes a alguien, yo lo he hecho cientos de veces, el 90% de las personas te devuelve la sonrisa. ¿No te ha pasado a ti? Sí, de hecho, fíjate una cosa, y es que si lo buscamos en internet, hay una persona la cual había alguien que iba por la calle, iba pensando en sus cosas, y de repente una persona que iba por la calle le sonrió, alguien desconocido, y él al final fue y abrazó a esa persona, ¿no? Dice, yo lo siento, pero es que la abracé porque realmente esta persona me ha salvado la vida y no lo sabía. Y le pregunta a la persona, ¿cómo que yo te he salvado la vida? Y no lo sabía. Dice, sí, porque yo iba pensando en mi cabeza en suicidarme. Mis pensamientos iban directamente al suicidio. Y cuando vi que me sonreíste, algo dentro de mí se despertó que me hizo sentir importante y entonces tomé otra decisión totalmente diferente. O sea, hay estudios científicos en los que se demuestran que cuando tú vas transmitiendo al mundo esa alegría y esa felicidad, pero que te nace de dentro, no es una sonrisa fingida ni nada de eso, sino algo que te nace de dentro, la gente empieza a notar, ¿no? Al final tenemos lo que son las neuronas espejo. Y las neuronas espejo es que todo lo que nosotros transmitimos al mundo, el mundo también te lo refleja, ¿no? Y la verdad que es una pasada, ¿no? Al final, yo pienso que si tú miras a cada ser humano como lo que verdaderamente es, como potencia, como grandeza, usando siempre estos conceptos, ¿no? Estos conceptos básicos que es creer, valorar y potenciar. Si tú crees en una persona, es que la persona se va a fortalecer. Cuando tú la valoras, la persona empieza a ver ese reflejo dentro de sí misma. Y cuando ya tú potencias, entonces ya le estás mandando a que se coma el mundo. Y muchas veces no le damos como también la importancia a lo sutil, a lo simple, ¿no? Porque hablemos, por ejemplo, del talento, que has mencionado al principio de la entrevista, el talento, ¿no? El talento es algo que realmente tenemos innato dentro de nosotros y que como la sociedad
sociedad nos lo dice de manera tan simple, es como que no le damos importancia, pero realmente es aquello que todo el mundo te dice. Por ejemplo, a mí siempre me han dicho, Alan, a ti se te da muy bien la oratoria. Y yo me voy a un escenario y yo me doy cuenta de ese poder, de ese potencial. Pero durante muchos años de mi vida, a mí me decían, qué bien se te da hablar, qué bien se te da hacer esto. Y yo no me veía, yo no lo notaba, no me daba cuenta. O sea, yo era como, otra cosa más. Pero cuando empezamos a ver la sutileza de lo que llevamos dentro de esa grandeza, wow. O sea, ahí viene otra vez el creer, valorar y potenciar. Cuando nosotros nos proyectamos también desde dentro hacia afuera, entonces empezamos a aportar ese granito de arena al mundo. Y no, y ya no solamente nace de mí, hay personas muy potentes en el mundo, hay historias. Y no digo la historia como comparativa de ellos, porque realmente todos somos iguales, todos podemos llegar a ser aquello que queremos ser y todos tenemos una especialidad, llámese don, talento que hemos venido a aportar a este mundo. Incluso puede ser, para algunas personas puede ser incluso el dormir. Hay personas que son tan buenas durmiendo que podrían escribir un libro de cómo descansar mejor, porque eso también es un don, un talento. A veces se menosprecia hasta lo más mínimo y el que va riendo por la calle, ¿qué te transmite? O sea, puede transmitirlo incluso en un libro. Pues mira, yo me río porque me levanto y hago esto y esto y esto. Y cuando conectamos con el arte de las sutiles cosas, es que ahí nos damos cuenta de lo que realmente somos. Sí, me viene a la memoria que cuando nos conocimos en el evento de Nico, ¿no? Cuando decías eso de la oratoria, que te dije yo, Nico, no sé qué, dice, no, no, te dije yo a ti, eres un crack, tal, no sé qué, dice, no, la estrella es Nico, digo, no, tú eres una estrella también, ¿te acuerdas? Y como el subconsciente, ¿no? Te jugó esa pasada, ¿no? Y al final, todos somos lo que nos proponemos, ¿no? Y a lo mejor es también muchas veces lo que ves en otros también es que está dentro de ti, ¿no? Esas cualidades que vemos en otros, de lo que tú decías, ¿no? Son las neuronas espejo, ¿no? Al final son todo reflejos, ¿no? Que vemos en los demás de nosotros mismos, ¿no? Así es. Al final, yo creo también digamos que uno de los problemas de la sociedad es que estamos en el modelo de juicio y lo que tenemos que cambiar es ese modelo de juicio en el que nos proyectamos en el mundo y pasarlo a la exploración. ¿Cuál es ese concepto de la exploración? La exploración viene del niño. El niño siempre está en mirar todo como si fuera algo nuevo, en jugar con aquello que vemos. Mira, hay un libro, del cual tengo aquí, es un libro bastante denso, lo estoy mostrando en la pantalla, se llama Un curso de milagros. Y a mí un curso de milagros me cambió toda la expectativa que yo tenía del mundo, ¿no? Y es que una de las frases que dicen en un curso de milagro es, el único problema que ocurre en el mundo es que el Hijo de Dios se olvidó de reír. Cuando empezamos a tomarnos la vida tan en serio, es cuando empezamos a pegarnos más al cuerpo y se nos olvida el alma, el ser, lo que llevamos dentro que ha venido a experimentarse. Cuando más nos damos cuenta que nosotros somos el protagonista de cómo reaccionamos a la vida, pero que no somos el protagonista de la obra que se ha creado para con nosotros, sino que el protagonista es la fuente. Menciono fuente porque para algunas personas la palabra Dios es como que la pegan a religión, que no tiene nada que ver. La palabra Dios es amor directamente. Cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene un plan mayor para nosotros, digamos que fuente, luz divina, ahí es cuando empezamos a hacernos menos y menos de aquello que creemos que somos y más de aquello que hemos venido a dar. El verdadero propósito de todos los seres humanos en este mundo es el dar. Y cuanto más nos conectemos con, incluso vas a un supermercado, sonreírle a la camarera, o sea, a la que te atiende, en un centro comercial, sonreírle a la que te atiende, a una camarera en una cafetería, en un restaurante. Cuando, ostras, a mí, cuando voy con amigos o cuando voy incluso con mi hijo se sorprende mucho, ¿no? Ahora ya no, ahora ya lo ve que su padre es así. Pero, por ejemplo,
cuando te atiende alguien que lleva su pegatina aquí, que pone su nombre, realmente el nombre no está para que esa persona se lo sepa. El nombre está para que el que le hable de fuera, ya sea yo o cualquier otra persona, la llame por su nombre. Y me sorprende el que se sorprendan cuando alguien la llama por su nombre. Y es porque ahí es como que no nos damos cuenta, ¿no? Que somos seres humanos, que una sonrisa, que un buenos días, que un cómo estás, que cómo te sientes. Yo hasta me subo al autobús cuando me he subido algunas veces y le digo al del autobús, buenos días. Y el del autobús me contesta de manera automática, buenos días. Y cuando le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu día? Es que me doy cuenta de cómo se abre su boca y salen unos dientecitos que sonríen y que dicen, wow, qué buena pregunta me están haciendo ahora, porque conecta con, wow, qué importante soy para las personas, me valoran, ¿no? Como volvíamos a lo anterior, al respeto, el valor. Cuando tú empiezas a transmitir esa luz, es que el mundo te refleja todo aquello que eres. Sí, eso que estabas contando también me ha pasado a mí, ¿no? Lo de... De hecho, hace un rato he ido a un supermercado y eso, ¿no? Pues eso, el sonreírle a todo el mundo, el saludar a la gente, ¿no? O el, o el darle las gracias por su nombre, ¿no? Y claro, lo que tú dices, muchas veces se sorprenden, ¿no? Es como, tras saber cómo me llamo y luego a lo mejor piensa, ostras, claro, si lo tengo aquí escrito, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Pues, tú eres una persona, tienes un nombre y de hecho el nombre de cada uno es la palabra que a cada persona le gusta más escuchar. O sea, no sé dónde lo leí eso, pero porque al final a todos nos gusta escuchar nuestro nombre, ¿no? Nos da como valor, ¿no? Nos hace sentir bien, ¿no? Que nos llamen por nuestro nombre. ¿No, Alan? Claro, al final es lo bonito, ¿no? Es la palabra que más hemos escuchado durante toda nuestra vida, porque nos lo pusieron nuestros padres, ya nuestros padres desde que somos bebés ya nos dicen, de hecho estamos en la barriguita y ya nos van diciendo el nombre, cuando salga tal, cuando... O sea, entonces es una de las, digamos que es la música que más le gusta escuchar a nuestro cerebro, siempre y cuando vaya en la parte positiva, ¿no? Que el nombre sea para algo bueno y positivo. Hombre, claro. Si es para, es para recriminarte algo o echarte la bronca, como que ya el tono cambia, ¿no? Así es. Mira, voy a dar, siempre me gusta como contar una especie de metáfora, ¿no? Así como para ir finalizando el directo. Y lo primero es que voy a poner ejemplos que inspiran, ¿no? Y que todo el mundo conocemos. Y es, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que decía que allí donde vayas, que nadie se acerque a ti sin que al irte se sienta un poquito mejor y más feliz. O sea, ese es un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando te digan que tú no vales, conecta con la biografía de personas que han inspirado al mundo. A John Lennon y Paul McCartney le dijeron en el colegio que no servían para la música, que no servían para tocar una guitarra, que no servían para nada de ello. Y fíjate quiénes fueron. Y ya, si nos vamos a Albert Einstein es que lo echaron de la escuela porque decían que era retrasado. Vaya, vaya la iluminaria que nos hubiésemos perdido si se llega a creer eso. Tuvo su madre que lo potenció y le dijo la fuerza que tenía dentro. Y a su misma vez también había una bailarina, o sea, había una chica que en el colegio le iba muy mal y decidieron llevarla a un psicólogo. Y ese psicólogo era un psicólogo con un poco más de conciencia, yo lo llamaría así, con un nivel más de conciencia. Y cuando vio a la niña, digamos que llamó a su madre afuera de la habitación y la habitación tenía una especie de cristal en la cual la niña no veía hacia afuera, pero la madre y el psicólogo sí podían ver hacia adentro. Y de repente pusieron una música de ballet y la niña empezó a bailar. Y ahí el psicólogo le dijo a la madre, es que tu hija no es que no sea buena en los estudios, es que tu hija es una bailarina de ballet profesional. Y llegó a cambiar el mundo de la música y se abrió un camino en el mundo de la música. Y como esas, hay un montón de historias que inspiran. Del mismo, digamos que Thomas Edison. ¿Cuántos inventos tiene Thomas Edison? Y también decían que no servía para nada. Y su madre fue la que luego lo educó en casa. Y él luego se dio cuenta de eso por una carta que leyó. Imagínate Walt Disney. A Walt Disney le dijeron, no tienes imaginación, no sirves para nada. Y lo echaron. La persona que tiene
no sé si son 120 y pocos premios Oscar y, vamos, imagínate que se hubiesen creído eso. Entonces, inspírate a través del ejemplo de personas que han cambiado el mundo, porque tú también puedes cambiar el mundo. Y no se trata de cambiar el mundo desde el ego, sino que si tú cambias tu mundo, con que solo a uno de mis hijos hagas el bien, estarás haciéndolo a todos. Ya lo decía Jesucristo. Sí, fíjate, me ha recordado del otro día una persona, ¿no? Que bueno, le compartía, ¿no? Lo que yo hago y tal, y es como, ya, pero bueno, eso al final, los gobiernos, esto es muy difícil, tal, y estaba mirando fuera todo el rato, ¿no? Es que cambiar eso es muy difícil, y al final uno tiene que cambiar su mundo, como tú dices, ¿no? Mm, A lo que o sea, cuando uno cambia, cuando uno mejora, cuando uno es su mejor versión, pues al final transmite eso a los demás y su mundo, digamos, su círculo a las personas con las que se relaciona, digamos, su círculo de influencia, es lo que cambia, es su mundo, ¿no? Y al final eso es como el tsunami ese, ¿no? Que empieza con una ola, pues. Al final, si tú cambias tu mundo, tú eres parte del mundo. Yo soy parte del mundo. Si yo cambio, si yo mejoro, si yo doy lo mejor de mí, mi mejor versión, y hago por cada día hacer lo mejor, dar lo mejor de mí, eso va a cambiar mi mundo y por ende el mundo en general, ¿no? Porque va a ser, como dicen, ¿no? Somos una gota en el mar, ¿no? Pero también somos el mar, ¿no? Así es. Es al final, si cogemos un vaso con agua, lo sacamos del mar, ese vaso con agua contiene todo lo que hay en el mar. Contiene todas las partículas, toda la vivencia, toda la memoria, o sea, lo contiene todo. Y nosotros somos igual, somos una gota de la fuente infinita y a su misma vez lo contenemos todo. Y lo curioso es que somos dioses creadores. O sea, nosotros estamos creando, nuestros pensamientos crean. Y algo así muy potente para mí, que me rompió los esquemas y que quiero que se le quede muy bien a las personas que ven este directo, es que nosotros estamos en la creencia. Las creencias dominan nuestra vida. ¿Cómo puedes saber cuáles son las creencias que están dentro de ti? A través de estas tres partes. Y la primera es, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo te comportas tú ante la vida? ¿Cómo te estás enfrentando a día de hoy a la vida? ¿Cuál es el pensamiento que tienes? ¿Qué piensas de ti ahora? ¿Qué piensas de los demás? ¿Qué piensas de tu entorno? ¿Qué piensas de lo que te rodea? Y el último es el de, digamos que conectas con el sentimiento, conectas con el pensamiento y conectas con el comportamiento. Cuando te vas al pensamiento, el pensamiento es qué piensas de ti, qué piensas de los demás. ¿Me entiendes? Totalmente. Lo que decías también, ya por finalizar, lo que decías de toda esa gente exitosa que han nombrado, por eso tenemos que reforzar cada día, ¿no? Ese concepto positivo, ¿no? Esos pensamientos positivos hacia nosotros mismos, el cómo nos vemos y el cómo transmitimos eso a los demás, ¿no? Es como alimentando saludablemente, ¿no? Esos pensamientos, ese cómo me veo y cómo transmito eso a los demás, ¿no? De forma positiva y saludable, ¿no? Para creernos nuestra mejor versión, porque siempre va a venir algo externo que nos, digamos, como que nos va a hacer dudar de ello, ¿no? Y hay que fortalecer eso para reafirmarlo y reforzarlo y compartirlo con los demás. Claro, al final el mundo nos va a retar, claro que nos va a retar y va a sacar digamos que esa mejor versión de nosotros. Al final estamos en la creación y la creación está hecha para que nos fortalezcamos. Y cuanto más empecemos a empezar a mirar, mira, Wayne Dyer tenía una frase que decía, cuando tú cambias la forma de ver las cosas que miras cambian. Y a su misma vez hay otra frase que es, mira tu luz, entrega tu luz, da tu luz y solo la luz se verá en el camino. Otra también muy buena es cuando tú cambias, todo cambia.
Así es, así es. Yo no puedo cambiar el mundo sin cambiar mi mundo, pero si yo cambio mi mundo, cambio todos los demás y cambio mi alrededor, que es súper importante. Al final, Jesucristo también tenía una frase que decía, ¿qué ganara el mundo si con ello, o sea, qué ganara el hombre si con ello ganase el mundo, pero se perdiese a sí mismo? Qué bonita frase. Bueno, Alan, un placer pasar este rato contigo. Para mí ha sido un disfrute, un goce, una fiesta realmente. Y siempre avisarle a las personas, ¿no? Que al final aquello que ven en nosotros, si le ha gustado esta entrevista, si han tenido varios tipos, que hemos dado bastante, la verdad, si han conectado con algo de lo que hemos transmitido, o sea, enhorabuena. Enhorabuena porque tu nivel de conciencia se va elevando. Y recordemos siempre, hemos venido a este mundo a hacer luz. Cuanto más nivel de comprensión tengamos ante las cosas que escuchemos y sobre todo el discernimiento. Yo quiero invitar a las personas a que no crean nada de lo que está diciendo Eduardo, no crean nada de lo que está diciendo Alan, mi persona, que lo comprueben por sí mismos, porque a mí me cambió la vida. El tomar esa conciencia de decir yo por qué no soy feliz y empezar a hacerme la pregunta, ¿para qué quiero ser feliz? Conecta con lo que realmente has venido a hacer a este mundo. Y ahí tienes un montón de para qué. ¿Para qué quiero ser feliz? Para sentirme a gusto con la vida. ¿Para qué quieres sentirte a gusto con la vida? Para realizarme. ¿Para qué quieres realizarte? Para conectar con la esencia de lo que yo soy. Y puedes ir bajando y bajando y bajando y al final te llega ese verdadero propósito que conectará contigo. Así que muchas gracias a todos los que han estado en este directo y se lo han disfrutado y lo han pasado súper bien. Muchas gracias a ti, Eduardo, también por invitarme. La verdad que ha sido una pasada elevar el autoimagen. Solamente con ver esta entrevista ya las personas se elevan su autoimagen. O sea que fíjate lo que ya estamos dando al mundo, ¿no? Recordando siempre que dar es recibir y a su misma vez también recordarle, ¿no? Que este directo se va a quedar guardado a través de Instagram, pero lo vamos a pasar al canal de YouTube. Y luego iremos compartiendo también un poquito más para que lo puedan ver más y mejor, ¿no? Un poquito más ampliado. Y nada, Eduardo, la verdad que para mí ha sido un goce. Para mí también. También traslado ese agradecimiento a todas las personas que hayan estado en el directo y a las que lo vayan a ver luego. Y nada, súper agradecido de haber participado en él, de que aceptaran la invitación y cualquier persona que quiera que quiera saber más sobre todo esto, pues bueno, se puede poner en contacto con nosotros o conmigo y encantado de seguir tratando todos estos temas. Ahí está. Mira, voy a cerrarlo con un montón de información, ¿no? Esto se me ha venido ahora mismo a la cabeza, hay que ser espontáneo. Si quieres empezar con lo básico, si quieres detectar lo que está ocurriendo en tu vida, digamos que si tienes problemas de dinero, si tienes problemas de salud, de energía, de fuerza, de lo que sea, hoy en día vivimos en el mundo de la información. Entonces yo te invito a que busques, ya sea a través de las redes, a través de los libros, porque lo más bonito es que hay una persona que ha vivido 70, 80 años, que ha tenido un problema muy similar a ti, ya sea con el dinero, con la salud, con todas las cosas que nos rodean en el mundo, y lo ha plasmado en un libro y te ha resumido sus 40, 50, 100 años de vida y te lo ha plasmado en un libro. Así que hoy en día tenemos el conocimiento ahí a la mano y a su misma vez mira películas que te inspiren. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es de Wayne Dyer y se llama El Cambio. O El poder de la intención es una conferencia de Wayne Dyer que para mí fue súper esclarecedora. Y como eso también te invito a que sigas mucho podcast y a que sigas a la cuenta de Eduardo, que sigas mi cuenta también y que te sigas potenciando, porque esto no para. O sea, el despertar de la conciencia es inminente y cada día somos más personas las que hemos tomado esa luz de decir, vamos a dar luz para el mundo, porque es lo que hemos venido a hacer aquí. Así que la verdad que un abrazo a todos, mucha bendición y recordemos siempre, como decía don Santiago, era todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Recordemos siempre eso que fue una de las primeras personas en ganar el Premio Nobel de Medicina aquí en España. Así que, let's go.
Bueno, pues lo dejamos ahí en todo lo alto. Muchas gracias, Alan, y a todas las personas que han participado en el directo, que lo verán luego. Un abrazo, Alan.